Saludos mundo, somos Anónimo. El día de hoy vamos a hablar sobre esta controversia que se dio a raíz de las declaraciones del encargado, el señor Gatell, aceptando que el número de contaminados es muy superior al que se reporta oficialmente, y trató de explicar cuáles son los motivos de hacer esta declaración. Porque pues ya saben las personas, los periodistas, pseudoperiodistas, que están en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, han salido ya a decir que les están mintiendo, que las cantidades de enfermos son muy superiores, etcétera, etcétera. Y bueno, hay que hacer la aclaración correspondiente, porque pues sí, es una realidad que no todas las personas que están ya a estas alturas, en esta segunda fase de la pandemia del coronavirus en México, es obvio que no todos, porque no hay suficientes kits de los test para hacérselos a las personas, y no todas las personas que se acerquen a las autoridades de salud con algunos síntomas, pues digamos que no todos califican para que se les haga el examen, porque esta es la temporada de enfermedades respiratorias. Recordemos que hay otra enfermedad muy grave también que causa muchas muertes y que hasta el momento está causando en México y en los Estados Unidos muchas más muertes a la fecha que las que está causando el virus, el COVID-19, y esa es la influenza. Entonces hay que diferenciar, porque hay un monitoreo y un registro en donde se está llevando el conteo de casos, y el mismo señor López-Gatell aclaraba que son 14 diferentes virus que causan enfermedades respiratorias en esta época de frío los que se están monitoreando. No todas las personas que presentan síntomas graves de resfriado o de pulmonía están afectadas por el coronavirus. En la mayoría de los casos, todavía hasta este momento en el que estamos ya en el mes de abril, la mayoría de los casos que se complican, casos graves con cuadros de pulmonía, de problemas de respiración, etcétera, todavía son debidos a la influenza estacional, que es un virus que empezó también así como el COVID-19, pero para el cual ya existe pues una vacuna supuestamente, aunque no es una vacuna, digamos, obligatoria. Son las personas que quieran ir a vacunarse pueden buscar en los lugares, en los centros de salud, en los unidades del seguro social, etcétera, la posibilidad de obtener esa vacuna. Pero si ellos deciden no hacerlo, pues ya es decisión de cada quien. Entonces el gobierno ya no puede hacer nada al respecto, y pues no vamos a salir mucho del tema. El tema ahorita es el COVID y las cifras que se están anunciando oficialmente en estas conferencias que se hacen todos los días, con el reporte de los nuevos casos al día, cada día, cuántos nuevos casos suceden, y desafortunadamente también tienen que reportar el número de fallecimientos que se les están reportando las autoridades de salud. Y bueno, el tema es de que cómo es posible que, si nos habían dicho que había, por ejemplo, 1000 casos reportados en México, ahora nos digan que hay más de 20,000. Bueno, esto sucede por el sistema de monitoreo que está implementado, que parece que se llama el Vigilante, y que este sistema de monitoreo hace un cálculo. Esto sucede como una especie de encuesta, algo comparable, y que esto nos arroja que pues aproximadamente, de acuerdo a este cálculo, por cada caso que se ha confirmado ya con el debido examen para saber si es positivo al coronavirus, pues que hay un aproximado de hasta 20 casos por cada uno que se ha reportado ya oficialmente, y es de ahí donde sale esta cifra de que se calcule que podría haber más de 26,000 infectados hasta el día de hoy, que es abril 8 del 2020. Y la polémica es esa, de que pues se manipulan las cifras, se manipula toda esta información, y entonces ya salen a decir que el gobierno está mintiendo, que hay muchos más enfermos y que muchos más fallecidos, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de los enfermos, esto es verídico,
Ese es algo que no se puede ocultar. Y como les digo, específicamente pues la alarma crece porque esta es la época de los resfriados. Entonces cualquier persona que presente resfriados, pues todos tenemos ya el temor de que será que tiene el COVID, estará infectado. Pues lo más seguro obviamente es seguir las indicaciones de las autoridades, que ha sido en todo momento el mantener la sana distancia, esto de tener más de 1,5 metros de distancia de cualquier persona que te encuentres. Específicamente si están en su casa como se les ha pedido y ustedes tienen esa posibilidad de mantenerse en su casa, de no tener que salir a trabajar, pues y si ninguno de las personas que viven en esa casa, ya sean pues, padres, familia, los hijos, ninguno de ellos presenta síntomas de resfriado, pues no tienen nada de qué preocuparse, ni tienen que mantener la sana distancia dentro de sus hogares, ¿verdad? El problema se daría en caso de que las cosas hubieran salido fuera de control aquí en México, como sucedió por ejemplo en Italia o en España, como sucedió al principio en China, o como está sucediendo ahora en los Estados Unidos. Continuando con lo que les decía acerca de esta situación, si sería el mismo caso con la cantidad de fallecimientos, y la respuesta es negativa, no. En el caso de los fallecimientos no se puede dejar los números así al azar o al cálculo. En este caso los fallecimientos pues no se pueden ocultar, son situaciones en las que cada persona que fallece es registrada. Lo que sí puede suceder es que haya una discrepancia mínima, porque la única situación en la que esto se podría prestar para algún tipo de confusión es en el caso, por ejemplo, de las personas que lleguen a reportarse al hospital para que sean atendidos porque ya tienen un cuadro muy complicado de pulmonía, de dificultades para respirar, y entonces es ahí cuando se les aplicaría el examen para ver si tienen el COVID. Y esas personas en algunos casos podrían llegar a fallecer antes de que se les entregue el reporte oficial para hacerles saber si efectivamente fallecieron o padecieron del coronavirus. Entonces, cuando estas personas fallecen y no han sido confirmados positivos para el COVID, no sabemos cómo lo estén manejando las autoridades, pero se podría dar entonces la situación de que se reportara su muerte como fallecimiento por una pulmonía atípica, como se había mencionado, por complicaciones en una pulmonía, y no sean registrados oficialmente como fallecidos por el COVID-19. No se sabe si después de que ya lleguen los resultados y resulte que han sido positivos para COVID, ya se vaya a incluir esos fallecimientos dentro de las estadísticas. Pero esa sería la única situación en la que alguien que haya fallecido por el COVID no pudiera ser incluido dentro del conteo oficial de los fallecimientos por la enfermedad. Pero eso ya serían ya casos muy contados, excepciones. No sería algo tan escandaloso como por ejemplo decir que hay 1,000 enfermos y registrados, pero que en realidad hay otros 19,000 allá afuera que no han sido registrados. Bueno, eso sí es una posibilidad, pero eso no significa que también el número de fallecimientos vaya a suceder lo mismo con esa información, con esos datos. Eso ya es otro caso, ya es muy diferente, porque los fallecimientos no se pueden ocultar. Los fallecimientos no puede decir alguien, falleció mi familiar y pues no lo quisimos reportar. No es nada de eso. Los fallecimientos se reportan y hay un conteo exacto, en ese caso sí, de las personas que fallecen, y hay un registro exacto de los números oficiales, que son los números exactos de las personas que fallecen por el coronavirus. Y bueno, eso nada más como aclaración, porque después de escuchar las declaraciones del señor López-Gatell, pues ha habido esta controversia y han aprovechado los medios fifís, los medios de comunicación, los periodistas, ya muchos de ellos ya los tenemos identificados, ya los conocemos, que son los que atacan de cualquier manera, en cualquier oportunidad, con cualquier excusa, inclusive mintiendo, atacan al presidente López Obrador.
Y pues esa es la aclaración que había que hacer, porque no importa, o sin importar la cantidad de enfermos oficiales y los no oficiales que estén por ahí también y que no estén siendo contados, a la hora de reportar los fallecimientos, ahí sí no se puede fallar, no se puede equivocar, no puede haber un mal conteo, porque los fallecimientos no se pueden ocultar. Los fallecimientos, cuando sucedan, se tienen que reportar, y si son fallecimientos que han sido casos sospechosos, por eso se está dando la nota de los casos sospechosos, es decir, las personas que se presentan que tienen el COVID y son personas a las que ya se les aplicó el examen, pero está pendiente los resultados, recibir los resultados y que se les confirme. Por eso también hay un conteo de los casos negativos, de los casos que se les hizo el test porque tenían los síntomas pero resultaron negativos al COVID. Y un conteo diferente es el de los casos que ya fueron registrados y se les puso bajo tratamiento, ya sea tratamiento ambulatorio, es decir, que regresaron a sus casas para seguir con su tratamiento en sus hogares, y los casos de los que fueron atendidos en los diferentes hospitales y clínicas de salud y que se recuperaron y fueron dados de alta. Esos son los que cuentan para los casos, el conteo de casos recuperados. O sea, hay diferencia entre los casos infectados, los casos negativos de esos mismos casos que son que reciben el examen y que resultan negativos, y los casos de las personas que resultan positivos pero se recuperan, se alivian, y es una cantidad que se mantiene por separado en las estadísticas. Y eso es nada más para que no se alarme la gente demasiado, porque sí es cierto, sí es una realidad que no todas las personas que están contagiadas actualmente, una vez que se llega a la fase 2, cuando ya no son casos importados, sino que ya son casos locales de personas que se contagiaron y que no sabían que tenían el virus y han estado contagiando a otras personas más. Y como se había notificado anteriormente, pues hay personas que sin mostrar los síntomas todavía, porque apenas les hayan contagiado, ellos mismos no están conscientes porque no sienten síntoma alguno, pero que supuestamente pues ya pueden transmitir el virus a otras personas y contagiarlos. Y ese es el punto de lo que estamos tratando el día de hoy, de que esos son los casos que están apareciendo, que podrían estar por ahí dentro de la población. Por eso se les pide, precisamente porque si existe esa conciencia de que esa posibilidad es real y ya está sucediendo a estas alturas en la fase 2, es por eso que se aplicó esta ley de restringir a las personas, de pedirles que se queden en sus hogares, que no salgan, pero sobre todo que no se reúnan en grupos, porque en una reunión en grupos, si hay una persona contagiada y se contagia a alguno de los que estaban allí o a varios de los que estaban allí, pues el contagio se va a multiplicar, porque cada persona se va a regresar a su hogar, a su área, a su lugar de trabajo, a sus familiares, etcétera, y sin saber que tiene el virus lo va a estar transmitiendo a otros. Entonces eso es lo importante, por eso se hace mucho énfasis en eso de quédate en tu casa, quédate en tu casa, quédate en tu casa. Bueno, ese fue el video del día de hoy. Nos vemos en un próximo video.